que se van a conectar en esta mañana y los que ya están conectando o conectados a través de TikTok, a través de las diferentes plataformas digitales. Qué gusto compartir con cada uno de ustedes. Esta es la iglesia online. Y en esta mañana yo puse el nombre, este tema, escogido por Dios. ¿Cuánto es escogido por Dios? Y hay una diferencia entre escogido y llamado. Y la pregunta en esta mañana, ¿ustedes son llamados o escogidos? Escogidos, ¿por qué? Porque muchos son los llamados. Muchos son los llamados. A muchas personas les llega la noticia del evangelio. Estos evangélicos, dicen, la gente que no conocen de Dios. ¿Y sabe qué significa de verdad el evangelio? Buenas nuevas. Está trayendo buenas noticias. Estamos hastiados de malas noticias, tanto en las redes sociales, en los medios de comunicación, en la televisión, en la radio, en los periódicos, en los diarios. Todo malas noticias, ¿verdad? El robo, asalto, esto, lo otro, ¿verdad? No quiero decir mucho porque vamos a tener problemas en las redes. Pero el evangelio significa portador de buenas noticias. Cuando están diciendo estos evangélicos, están diciendo estos portadores de buenas noticias. Ponete contento. Porque a algunos le da vergüenza de decir, mira el evangélico, la evangélica. Cuando suben el colectivo en el bus, como dirían en Centroamérica, suben el bus y te saludan en el fondo a alguien, saludades, o algunos se dan vuelta y para que no le saludes, tiene vergüenza que le salude y que le diga Dios te bendiga. Decirle, hermano, Dios te bendiga, hermana, allá en el fondo, que todos escuchen. Porque el que se avergüenza aquí en la tierra, también delante de los santos ángeles, el Padre se va a avergonzar de aquellos que se han avergonzado de Él. Nunca te avergüences ni nunca niegues, hermano. Si te pregunta y te dice, tú eres cristiano, tú eres evangélico, sí, yo soy. Hello. Amén. Entonces, en esta mañana el tema es escogido por Dios. Y estaba hablando, y hay una diferencia entre escogido y llamado. El llamado es amplio. Dios llama, Dios golpea la puerta de tu corazón. Por eso dice, porque no somos, hermanos, no somos robots. Nosotros tenemos libre elección. Podemos elegir de perdernos, ir con el enemigo o procurar nuestra salvación. Hay dos opciones. El Señor nos dio a elegir libre albedrío, buscar de Dios, buscar la salvación o perdernos. Pero hay un grupo diferente que son escogidos. Desde el vientre de tu madre yo te escogí, dice la palabra. Te di por profeta a las naciones, le había dicho a Jeremías. Porque sus padres eran sacerdotes, entonces Jeremías ya tenía la bendición de Dios cuando ya la mamá estaba embarazada de él. Y cada uno de nosotros, hermanos amados, somos escogidos. ¿Cuál es la diferencia? El escogido se agarra de Dios. El llamado no tiene sentido de identidad. Se va a la iglesia, no se siente cómodo, se siente, no es un mundo. Porque sale de allí y quiere vivir en las tinieblas. Ese es el llamado. El llamado no tiene sentido de pertenencia. No se siente a media. Se va para complacer o se va para apaciguar su conciencia como la religión oficial. Cada domingo se va y apacigua su conciencia, pero no se va con el propósito y el deseo profundo de adorar a su Creador. Hello. Pero el escogido, hermano, no ve la hora de ir a postrarse delante de Dios, reunirse con sus hermanos y buscar la presencia de Dios, porque allí esa es su identidad, allí se siente bien. Te vas a un cumpleaños, te vas a una fiesta, ya te sentís diferente, como diría el dicho, sapos de otro pozo. No te sentís igual, te sentís incómodo, pero cuando estás con tu hermano y con tu hermana en Cristo, sabes que te sentís alegre y contento.
o contenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eres un escogido, no eres un llamado. Pero el llamado, hermano, se siente bien en cualquier lado que no sea en la iglesia. Dios le llama porque Dios no hace acepción de personas, pero Él conoce los corazones. Pero hay un grupo que es escogido de Dios, y ese escogido, hermanos, puede rehusarse en algún momento, puede ir al mundo, se puede revolcar en el pecado, pero nunca será feliz allí, porque habrá un vacío tan profundo en su corazón y habrá un llamado. Dios siempre va a estar detrás de él llamando nuevamente: hijo mío, te extraño, hijo mío, vuelve a casa. Y el escogido, cuando está fuera de Dios, tal vez revolcado en el pecado, por algún momento la carne se siente medianamente bien, pero hay un vacío profundo y tiene una tristeza crónica en el fondo. Por ahí no te va a demostrar, por ahí va a haber una sonrisa de oreja a oreja, como quien dice, ¿verdad? Pero en el fondo hay un vacío inmenso, hay una tristeza. Ese es un escogido. Y nunca vas a poder ir tan lejos. Siempre vas a volver a Dios. Siempre el Señor te va a llamar y nuevamente vas a ir a Dios, a tu Creador. ¿Por qué? Porque allí está tu libertad. Eres escogido, no eres llamado. A los vil del mundo, a los menospreciados, escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios de este mundo. Hay doctorado, maestría, hay diferentes categorías, rangos de personas, hermanos, que Dios, que se han preparado en lo secular, pero para avergonzar a esa gente no sabe lo que está viniendo, no sabe el mañana, no saben, hermanos, y si escuchan por ahí no le da importancia porque no quiere. Ellos piensan que la religión es para apaciguar la conciencia, para que nadie se porte mal, y no es así. Hay una verdad absoluta en la palabra de Dios. Ellos creen, hermanos, que bueno, a la gente ignorante, la gente sin letras, algunos pastores avivados quieren apaciguar la conciencia de ellos. Y no es así, para sacarle plata, así dicen. Y hermanos amados, en el día del juicio final, cuando esté presente allí en el gran trono blanco, como dice la palabra de Dios, allí donde nadie va a querer estar, allí se va a aparecer una pantalla gigante donde tus obras va a aparecer allí, donde cosas que no querés que nadie se entere, hermanos, que vas a guardar en la tumba, allí delante de multitudes de cabezas, alfombra de cabezas de personas, va a aparecer tus obras allí. ¿O no dice en Apocalipsis? Y los libros fueron abiertos, el cual es el libro de las obras. Cada mañana, desde el momento que tu pie pisa el piso, la tierra, hermanos, ya hay un ángel al lado tuyo con un libro que anota momento a momento tus pensamientos, tus acciones y tus comportamientos. Y eso están anotados, están registrados en un libro que se llama el libro de las obras. Hasta que donde te lleven a Bocayatí con los pies para adelante. La audiencia no sabe, en Bocayatí hay un cementerio grande. Ahí recién uno se va a dar cuenta, hermanos amados. Entonces, hay una diferencia entre escogido y llamado. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 4. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, según nos escogió en Él. ¿Desde cuándo? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos, number one, santos y sin qué, sin mancha delante de Él.
¿Para qué cosa el Señor nos escogió? Gracias, puede sentarse. Para ser santos y sin mancha. Él nos escogió con ese propósito, hermanos, porque bien dice la palabra de Dios que sin santidad nadie le veremos a Dios. Y un concepto erróneo muchas veces, que mucha costumbre en las iglesias que lleva que la santidad es vestimenta, que muchas cosas, ¿verdad? Que no quiero entrar en el tema en este caso, pero la santidad en realidad es apartado para Dios, apartar tu vida santos y sin mancha. Y eso entra mucho más que la vestimenta, que depilarse las mujeres, que pintarse, entra mucho más. Tu corazón, tus acciones, tu pensamiento está siendo anotado en un libro que se llama Libro de las Obras. Y ahí tiene que haber un equilibrio, un juicio. Cuando estemos en el juicio o cuando está en el juicio, tiene que haber un equilibrio, ¿verdad? ¿Se entiende o no? Entonces fuimos escogidos antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha. Sí. Pero muchas veces perdemos este sentido, hermanos. Perdemos el sentido de pertenencia. Nos olvidamos que el Señor nos está mirando. Tal vez tenemos miedo de un hermano, de una hermana que nos vea, del pastor, de alguien de la iglesia que nos vea y que se entere de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Pero sin embargo hay un ojo que contempla la tierra de día y de noche, 24/7. El ojo de Dios está contemplando tu vida y mi vida, como suele decir el pastor Raúl, ¿verdad? Entonces estamos hablando del tema escogido por Dios. El escogido por Dios es específicamente esto, ¿verdad? Efesios 1:4, para ser santos y sin mancha. Ahora acompáñame, Romanos capítulo 11, verso 34. Romanos capítulo 11, verso 34. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero? 35. O quién le dio a él primero para que fuésemos recompensados. A los escogidos, ¿verdad? Está hablando específicamente a los escogidos, y vamos a seguir un poquito más. Efesios, ahí donde está, solamente unos versículos más adelante, versículo 1 del capítulo 11, versículo 11 del capítulo 1 de Efesios. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado. ¿Sabes que hay una confusión? Hay personas que se confunden en esta área. Hay secta que está llevando como un punto doctrinal, la predestinación. Gracias, hermana, puede sentarse. La predestinación. No es que Dios predestinó que alguien nomás se van a salvar, que ya está marcado No, el llamamiento es para todo. Hay ciertamente escogido y llamado, pero el llamamiento es para todo, depende del corazón. Pero no es que hay una predestinación. Pero acá estaba hablando, y asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinado conforme al propósito del que hace todas las cosas según designio de su voluntad, ¿verdad? Está hablando de otra predestinación de las bendiciones, pero la salvación es libre, la salvación es gratuita, porque me he topado con algunas personas que me dicen que ya en vano vamos a predicar la palabra, porque ya los que son predestinados solamente se van a salvar, que no hay que hacer evangelismo, que no hay que hacer nada de eso, los que son solamente predestinados se van a salvar. Entonces tal vez estaríamos en vano acá, porque quién sabe si somos predestinados, ¿verdad? Pero acá en Efesios está hablando de otro punto de vista. ¿Se entiende o no? Amén. Que la salvación es para todo. Buscar la salvación, buscar la presencia de Dios. Sabes que cuando se habla de del escogido,
Ser escogido por Dios, hablamos la obediencia. Hay un punto que quiero tocar en esta hora. Cuando Jonás, a ver si me puede poner el libro de Jonás, capítulo 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: vamos, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Diga conmigo, hubo un mandato de parte de Dios. Hubo un mandato de parte de Dios. Y lo mandó Dios, escogió para una obra, ¿verdad? Lo mandó Dios a Jonás a hacer un trabajo, a predicar su palabra. Amén. Otro punto, otro versículo dice: y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Imagínense, hermanos, él era escogido por Dios. Dios lo marcó para una tarea. ¿Quién sabe para qué Dios te marcó? ¿Verdad? Igual que las iglesias. Hay iglesias que es fuerte en la oración, hay otra iglesia que es fuerte en la adoración, tienen músicos, cantidad de músicos, adoradores, presencia de Dios se manifiesta. Hay otra iglesia que es fuerte en otra área, en las redes sociales. Hay otra iglesia que es diferente forma. ¿Por qué? Porque Dios tiene un plan diferente con cada equipamiento, cada iglesia. Diga conmigo, fui escogido por Dios para una tarea. ¿Y sabe qué sucedió? Y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ella a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. La desobediencia. ¿Qué pasó después? Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Diga conmigo, si estoy escogido no podré ir a ningún lado de Dios. Si Dios te escogió, hermano, vas a descender, porque dice en el Salmo 139, si no me equivoco, no me acuerdo bien ahora, pero dice en un salmo que aunque descendiera en el Seol, allí va a estar la mano de Dios. Aunque si subiera entre las estrellas a hacer tu nido, de allí Dios te va a derribar. ¿A dónde me iré de su presencia? ¿A dónde huirás de su presencia? Él te escogió. Y si eres escogido, hermano, tarde o temprano Dios te va a zamarrear, te va a meter en un, no sé, alguien le preguntó, un nieto le preguntó a un abuelo, le dice, ¿cómo es para sentir la presencia de Dios? ¿Cómo es que se siente al Espíritu Santo? Llevó a su nieto a un charco y lo metió en un charco sucio de agua allí, y el niñito no podía respirar. Y cuando sacó a aquel hombre temible, aquel abuelo terrible, sacó a su nieto, comenzó a respirar el niño. Ay, ¿no te agarró medio taquicardia al contarte esto? Comenzó a respirar el niño y le dijo, así es, así tenés que buscar la presencia de Dios, como cuando te falta el aire para poder recibir la presencia de Dios. Entonces, hermanos amados, el escogido siente esa situación, va a sentir esa situación, que si Dios le falta, le va a faltar la vida, le va a agarrar una depresión crónica, hermanos amados. ¿Por qué? Porque hay algo importante que le falta, que es la genética de Dios. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. ¿Qué pasó? Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en las naves para descargarlas de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, como muchos. Hello. Codeal que está a tu lado, decir, despertate.
Se echó a dormir. ¿Verdad? Él estaba tranquilo, sabía lo que le estaba pasando. Usted sabe cuando no estás caminando correctamente, ¿verdad? Pero eres un escogido. Se vienen los problemas, se vienen situaciones difíciles, dificultades, y Dios te está llamando. Y mejor que te llame con manos de amor, con cuerdas de amor. Ven, mi querido, acércate a mí nuevamente. Mi amada, te extraño, quiero sentir tu voz. ¿Te acordás cuando me adorabas? ¿Te acordás cuando predicaba? ¿Te acordás cuando servía en la iglesia? ¿Te acordás? Y siempre está en el corazón. Y cuando está haciendo lo que a Dios no le agrada, por un momento la carne se siente, hasta podríamos decir, agradable. Porque la carne es débil, más el espíritu está pronto. Pero ¿sabes qué? Esa tristeza cada vez se hace más crónica. Ese dolor, ese vacío se va a hacer más crónico. A ver, versículo 6. Y el patrón de la nave se les acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Saben lo que hicieron esta gente? Hermanos, Él perjudicó la desobediencia. No solamente que fue afectado Jonás, afectó la embarcación. Tiraron los enseres, todos los que tenían ahí, la mercadería, los utensilios para la cocina, todos tiraron en el mar para ablandar un poco, para alivianar un poco la nave. Entonces, tu desobediencia no solamente te va a afectar a ti, va a afectar tu entorno, tu familia, tus generaciones. Todo va a afectar, hermano. A quien no te debería afectar, va a afectar. Después, ¿qué pasó? Y dijeron cada uno a sus compañeros: venid y echemos suerte para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suerte, y la suerte cayó sobre Jonás. Fue descubierto Jonás. Tu desobediencia va a llevar a hacerte descubrir delante de la sociedad. ¿Qué más pasó? Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes y de dónde viene? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Se dieron cuenta estas personas que estaban en el barco, se dieron cuenta que él realmente, la suerte cayó sobre Jonás y que él había. Y ustedes saben la historia, esto de la escuela bíblica, de la escuela dominical, que le tragó un gran pez. Y ese pez fue en el transporte por el amor de Dios, le tragó el pez y lo llevó y lo lanzó cuando él se arrepintió dentro del vientre del pez. La pregunta es: eres escogido, vos sentís que Dios te llama, pero estás afuera. Le estoy hablando a la gente que está en otros países, tal vez. Acá no hay ninguno en Paraguay. Estás afuera, estás viviendo en desobediencia. Sabes que antes adoraba a Dios, antes cantaba en la iglesia, antes predicaba, salías a evangelizar, le servías a Dios. Pero ahora eres un apartado. Y te das vergüenza de volver a la casa de Dios, porque el diablo te dice: que van a decir de vos? Mirá, ¿en qué anduviste? Y entonces el diablo te cierra acá, te cierra allá, y estás diciendo: yo quiero, pero no puedo. No puedo volver más a Dios. Anhelo volver a Dios, pero no puedo. Pero quiero decirte, eres un escogido, no eres llamado. Por eso todavía el Espíritu Santo está quebrantando tu corazón, aunque tal vez está revolcado en la zanja por allí, por decirlo así, en el pecado. ¿Qué pasó con Jonás, con escogido? Se dio cuenta dentro del vientre del pez. ¿No estará preparado un pez grande por allí? Allí se arrepintió. Diga conmigo: no hay ningún pez que me va a tragar.
porque no voy a ser desobediente. Diga bien fuerte. Y allí se dio cuenta y le vomitó el pez. Él dice que descendió en el Seol, Jonás. Si ustedes leen todo el capítulo, yo creo que él murió y Dios le dio vida nuevamente cuando le vomitó. Entre las algas estaba enredado dentro de un estómago de un tiburón, no sé lo que habrá sido, ¿verdad? Y entre las algas estaba en la parte digestiva del pez, mezclado con todos los restos del alimento del pez, Jonás, por su desobediencia. ¿Sabe por qué desobedeció él? Sus ojos. ¿Sabía que Nínive era la capital de Asiria? Y era enemigo acérrimo de Israel. Entonces él tuvo temor. El temor incapacita. El temor te inhibe. El temor no te permite hacer la voluntad de Dios. El temor te asusta. Cuento un relato de un varón de Dios, un evangelista. Él se llama José Domenech. Y estuvimos ahí en Argentina, en una iglesia que se llama Cristo la Solución, cuando vino este varón. Y nos contó, él había salido de la cárcel. Hermano, su testimonio es impresionante. Había salido de la cárcel y un día se fue a predicar lejos le acompañó la esposa, y a la noche él venía manejando y luna llena y la luz de la luna allí manejando, y el Señor le habló. La esposa venía al lado de él durmiendo. El Señor le habló y le dijo: me vas a hacer una cruzada y vas a alquilar canales de televisión, radio. En ese tiempo no había redes sociales. Y le despertó, él asustado le despertó a su esposa, le dice: amor, el Señor me habló. Y está bien, ¿qué te dijo? Y me dijo que haga una cruzada. Pero si siempre hacía una cruzada, le dijo la esposa, pero esta vez en vivo, alquile espacio de televisión en vivo y radio. Se fue a hablar con una productora, creo que con el canal de Gigi Ávila en su momento. Y el administrador le dice: para ti, hermano, va a salir $40,000. ¿40,000 qué? Dijo él. Se quedó mudo por un rato. $40,000. Entonces él buscó, averiguó radio y trató de hacer en vivo, hermanos. Y dice que cuando él, antes de subir a predicar, antes de subir en la plataforma, empresarios y muchas comerciantes y muchas personas pagaron todo, hermano. Y cuando él subió a predicar, no estaba pensando: ojalá que se junte el dinero para poder pagar. Estaba absolutamente pago. Y dice que le dieron un informe que la cárcel tenía 11 pisos, y que en cada piso el director consiguió poner televisores. Y ellos estaban viendo la cruzada en vivo, contando su testimonio, mostrando la marca, cómo fue operado, cómo fue clavado, cómo fue muchísimas cosas, hermanos. Y en 11 pisos ahí los internos estaban aceptando al Señor, revolcándose en llanto allí por el mensaje del Señor a través de este varón. Y él decía que los números a él lo asustó y casi se atragantó allí. Casi no hizo nada. ¿Por qué? Porque el temor incapacita, pero cuando Dios te manda, Dios hace. Entonces Jonás tuvo un problema, que tenía miedo de estos asirios. Y no se fue, no quiso ir, se fue para Tarsis, rumbeó totalmente a un contrario, un destino contrario a donde Dios le mandó. Pero Dios le dijo: eres un escogido, hello, vas a ir a donde yo digo, no a donde vos querés. Yo te llamé, yo te puse como desde el vientre de tu madre, yo te escogí, hay un propósito contigo, yo te llamé, no vas a hacer lo que vos querés, yo soy tu dueño, acordate que yo te compré, leru leru.
Jeremías 29. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. Jeremías tuvo tantos problemas por ser evangélico. Él había profetizado que Babilonia iba a venir a tomar y que se entregaran a Babilonia. Los reyes de Israel lo rechazaron, lo metieron en un pozo allí, entre cieno, entre barros, mugres allí, sin comida, sin nada, se iba a morir allí. Y él tenía persecución de parte del pueblo, hermano, de Israel, por cuanto habló la verdad. Fue muy perseguido. Él dijo, desde que comencé a hablar de parte de ti, desde que comencé a profetizar de parte de ti, tengo problemas. No hablaré más, no voy a predicar más, dijo Jeremías. Pero ¿qué dijo después? Y dije, no, ahí en el mismo versículo anterior, 9. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más de su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mí, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo, pero no pude. Traté de desviarme. Traté de irme al mundo. Traté de dejar todas las cosas de Dios. Algunos se enojan con el pastor, se enoja con los hermanos y se va. No, yo me voy al mundo, allá se vivía mejor. Esa persona tal vez no sea una persona escogida, fue llamada nomás. Y está ahí. Estuvo ahí más o menos hasta que hubo un problema. Porque la palabra de Dios dice que el amor es, Corintios 13, sufrido. El amor es benigno. No se envanece, no busca el mal. Entonces, si uno tiene amor, tuvo problema en la iglesia, va a tratar de acercarse a esa persona y decirle, me ofendí, hermano, contigo, me ofendí, por favor. Y va a arreglar esa situación, no que agarra su maleta y se va, ¿verdad? Va a tratar de arreglar su situación, porque allí demuestra la madurez. ¿Por qué? Porque allí es donde va a sufrir por causa del amor de Cristo. Y hoy en día techo de vidrio. El cristiano se ofende por cualquier cosa. El pastor predicó demasiado duro hoy. Yo no voy más a esa iglesia. No me gusta, demasiado fuerte predicar. Y se van. ¿Y dónde queda? Pero la verdadera, el verdadero sufrimiento está por venir. Todavía la iglesia no conoce la verdadera humillación. Cuando leyes salgan en las cámaras de senadores, diputados, y cuando se aprueben leyes en contra de la iglesia, que no puede salir a predicar, que no puede hacer esto, que no puede hacer lo otro, allí es donde realmente, hermanos, el cristiano va a ser humillado. Pero muchos se sienten con el techo de vidrio, se siente que por cualquier cosa se va a otra iglesia porque hay ofertas por todos lados, ¿verdad? Allá se canta mejor, allá se hace esto, allá es mejor y me voy. Pero sin embargo Dios te escogió con un propósito en un lugar. Ahí te puso Dios. Ahí tenés que perseverar. And the night is this. En el nombre de Jesús. Amén. Ponte de pie en esta mañana. Aleluya. Dios te llama. Dios te llama en esta mañana. ¿Habrá alguien aquí en esta mañana que el Señor le habló? Y diga, Dios me predicó a mí esta mañana, me habló. Yo soy un escogido y necesito volver a Él. Yo siento que no estoy haciendo su voluntad. Yo siento que estoy rumbeando a Tarsis, pero mi destino es a Nínive. Hay un gran pez que te está esperando. ¿Habrá alguien en esta mañana que diga, yo quiero volver a Él?
tengo un vacío. Por más que a veces la carne se deleita en el pecado, pero hay un vacío en mí. Aquel varón levantó la mano. Vamos a habilitar este lugar. Ya pronto vamos a tener un trípode que tiene el rolly, la rueda. Entonces vamos a estirar nomás esa cámara y el hermano se va a lucir allí. Gloria a Dios.